Se lo vamos a preguntar a Pablo García, que es director de Divacons Alfa Value. Pablo, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, pedirte un poco un comentario de la sesión que estamos viendo ahora mismo en Europa, una sesión que, como decía, parece que plantea dudas, plantea incertidumbre sobre lo que puede suceder y donde no tenemos tampoco demasiados datos macro relevantes. No sé si hay algún apunte que quieras hacer importante sobre lo que tenemos que tener en cuenta hoy en esta jornada que, como digo, pues parece bastante tranquila. Bueno, aunque no haya mucha novedad en el frente, como titulábamos el diario de mercados de hoy de Divacons Alpha Value, sí que hay una calma tensa, ¿no? Es decir, hemos visto cómo el Banco Central de Polonia mantenía los tipos en el 6,75%, ayer Canadá los subía 50 puntos básicos hasta el 4,25 y esa sigue siendo la diatriba, ¿no? La semana que viene, miércoles, tenemos a la Fed y el jueves Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco Central de Suiza. Es decir, que esta semana parece, como bien apuntabas, de transición, con unos datos macros que han demostrado pues, que la desaceleración de Japón no es tan fuerte. Hemos visto unos datos también entre la semana pasada y esta semana bastante tranquilizadores desde el punto de vista del empleo, pero los datos de actividad pues siguen estando, los PMI, por ejemplo, por debajo de 50 puntos, ¿no? Con lo cual todavía son restrictivos. Y algunos bancos de inversión que empiezan a ser algo más moderados en cuanto a la desaceleración. La verdad es que todas las espadas están en lo alto y todo apunta a que las subidas de tipo serán de 50 puntos básicos, que no es baladí, porque veníamos de 75, pero es cierto que están bajando un poco el ritmo porque ya estamos a unos niveles elevados de inflación. Y algo nos dice, como hemos visto, con el segundo fondo de inversión inmobiliario, que aunque no sea digamos, algo tan negativo, porque son fondos ilíquidos, el segundo fondo inmobiliario que no puede acometer los reembolsos en Estados Unidos pedidos por los inversores. Es decir, los ahorros parece que se van acabando poco a poco con esta alta inflación. Queremos seguir consumiendo, pero, bueno, endeudarse cada vez es más caro. No sé, un poco pues ese choque de expectativas, ¿no? Y es curioso la resistencia, o ahora que está de moda, la resiliencia del mercado europeo por su composición más de cíclicos pesados y bancos respecto a Estados Unidos, ¿no? El Nasdaq está cayendo un 30% en el año y, sin embargo, el Eurostock ha avanzado desde el 12 de octubre con bastante fuerza, más del 20%, aunque en las últimas sesiones ha venido un goteo a la baja por esa calma tensa a la espera de que la señora Lagarde, que no olvidemos que ha empezado a tener un discurso mucho más hawkish, es decir, Estados Unidos está bajando, Jerome Powell, el discurso, por lo menos el tono, lo está bajando. Y, sin embargo, Lagarde y también el señor de Guindos, que ya apuntó a una alta probabilidad de recesión en la eurozona para el cuarto trimestre en el que estamos y el primer trimestre del año que viene. Pero bueno, esas son un poco las pautas, ¿no? Hoy tendremos a la 1 de la tarde a Christine Lagarde hablando en un evento que, desde luego, no esperamos que diga nada, por Dios, antes del jueves que viene. Pero tenemos posiciones abiertas, cortas, apalancadas del Eurostock en las últimas sesiones, con ganancias del 2%, las estamos manteniendo por esa resistencia del mercado, pero esperando que en algún momento podamos tener algún susto en Europa. Ningún mercado bajista ha finalizado hasta que se ha producido la recesión, y la recesión todavía no se ha producido. Por eso este rebote entendemos Divacons Alpha Value que es un rebote técnico, un rebote que venía de unos niveles de sobreventa muy importantes, pero ahora todo lo que nos va a venir son revisiones a la baja, tanto a nivel micro de resultados empresariales como a nivel macro. Por cierto, Pablo, es que la semana que viene tenemos reunión de bancos centrales a mansalva, citabas la Fed, el BCE, el Banco de Suiza, el Banco de Inglaterra, pero es que además también tenemos la publicación de un dato macroeconómico que, desde luego, pues también genera mucha volatilidad, y es el dato de inflación en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, es el día 13, creo que es martes, me parece, el próximo martes, y no sé cómo se espera que venga, cuál es el consenso respecto a este dato de inflación y también cómo podría afectar a la decisión de la Reserva Federal, que se va a producir justo un día después, el día 14, el miércoles. Bueno, llevamos ya 4 meses consecutivos de recortes de los niveles de inflación en Estados Unidos. Ahora lo que a algunos, por lo menos a mí, me preocupa, mira, estoy comprobando, es el día 13, que debe ser el martes, efectivamente, como bien has apuntado. El consenso actualmente en Bloomberg está esperando un 0,3 respecto al 0,4 anterior de la tasa mensual, y el year on year un 7,3, 0,373 respecto a 0,477. Es decir, si esto se corrobora, tendríamos el quinto dato consecutivo de disminución de los niveles de inflación. Es decir, los precios siguen subiendo de una forma importante, pero lo están haciendo a menor pace, que dicen ellos, a menor ritmo, ¿no?
¿Esto es bueno? Sí. El problema es que seguimos teniendo una inflación subyacente muy elevada, aunque el consenso espera, como estoy comprobando en Bloomberg, que baje del 6,3 al 6%. No olvidemos lo que nos pasó incluso en España, que hemos visto niveles inferiores de crecimientos de precios, pero sin embargo la inflación subyacente sigue en lo alto. Al final, ese desanclaje que comentan los banqueros centrales, pues viene por ahí. La inflación de segundo rango, término, bueno, las subidas de salario, las subidas de las pensiones, lo que está provocando es que la inflación se ancle. Y por mucho que subamos los tipos, si los salarios no nos empobrecemos un poco, al final la actividad puede que no se resienta. Y eso es lo que necesitan hacer los bancos centrales. Así que, ojo, porque estamos viendo que, por supuesto, los datos de inflación son muy importantes, pero los datos de empleo están cogiendo mucha más fuerza, incluso los niveles de volatilidad de los mercados, como hemos visto en Estados Unidos. Es decir, niveles de una sostenibilidad de los niveles de empleo muy potente, o los ADP, como hemos visto, la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, etcétera. Si se mantienen a niveles muy elevados, eso significa que la Fed tiene más camino, el camino más allanado para poder incluso subir los tipos más hasta esa tasa terminal que se está hablando del 5%, algunos esperan 5,25%. Si la inflación no se reduce con fuerza y sobre todo la subyacente, incluso, como diría el señor Bullard, uno de los más hawkish dentro de la Fed, podríamos tener subidas superiores para buscar ese objetivo del 2%. Wow, la verdad es que la semana que viene va a ser muy interesante. Esta semana mucho más tranquila, los que estamos en el extranjero, que seguimos trabajando y no tenemos puentes ni fiestas. Esta semana estamos mucho más tranquilos y los mercados, insisto, lo están reflejando con esta atonía que estamos teniendo, con esta monotonía de subidas y bajadas muy, muy ligeras. Le solemos dar más protagonismo a la Fed, al Banco Central Europeo, pero no deja de ser importante también que el Banco de Inglaterra también va a publicar su decisión de tipos la semana que viene. Es uno de los primeros bancos que empezó a subir los tipos de interés, que ha sido más claro, sobre todo uno de los que ha empezado antes a ser más claro respecto a la recesión que se avecina dentro de su país. Aquí en Europa parece que somos un poquito más light, o lo hacemos más light. Esas previsiones respecto a la recesión no quieren desde el Banco Central Europeo decir que estamos ante una recesión larga, prolongada, todo lo contrario, dicen que más bien va a ser pues algo muy cortito. Veremos, a ver, no quieren ser demasiado catastrofistas por parte del Banco Central Europeo. Pero ¿qué se puede esperar del Banco de Inglaterra? En las últimas reuniones, si no me equivoco, la subida ha sido de 50 puntos básicos, y estaba viendo en el día de hoy también que los inversores esperan que para febrero, que entiendo que para entonces tendremos ya 2 reuniones de política monetaria, se esperan menos de 100 puntos básicos de subida. Es decir, que en esas 2 reuniones que vaya a haber se espera menos de 50 puntos básicos. ¿Podemos esperar 25 puntos básicos de subida en esta reunión de política monetaria, o todavía queda un poquito para ver eso? Yo personalmente no lo creo. Yo creo que vamos a tener otros 50 puntos básicos. Date cuenta que los niveles de inflación han sido exageradamente elevados en el caso del Reino Unido. Si bien hemos comentado cómo ha ido disminuyendo la inflación en Estados Unidos, incluso también en países como Francia y España, no tanto Alemania, aunque ha recortado un poquito la inflación de la eurozona al 10%, desde el 10,6%, en Reino Unido estábamos el mes pasado de octubre en el 11,1%. 11,1%. La previsión para el próximo jueves, para el próximo miércoles, la inflación del Reino Unido es el miércoles y la decisión de tipos el jueves, se prevé para noviembre 10,8, desde 11,1. Es decir, sigue siendo una tasa de inflación muy elevada, pero como bien comentaba, justo en diciembre del año pasado tuvimos las primeras subidas de tipos, y actualmente los tipos de interés, los tipos a corto plazo están en el 3%. Yo creo que vamos a tener otra subida de 50 puntos básicos también por parte del Banco de Inglaterra. Y los datos de inflación siguen siendo muy elevados. Y la inflación de segundo término, con los salarios subiendo, la verdad es que lo estamos viendo en nuestras oficinas en Londres, es brutal. Por lo tanto, yo creo que estamos siendo demasiado optimistas, ¿no? Fíjate la pregunta que me hacías, ¿no? Si subíamos solo 25 puntos básicos cuando la inflación está todavía claramente a doble dígito. No es suficiente, y los efectos de las subidas de tipos se retrasan un poco por esos niveles esas tasas de ahorro tan elevadas que tenemos, y que de momento están manteniendo con mucha fuerza la economía, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente respecto a esos efectos rápidos de las subidas de tipo respecto a la inflación, como se está demostrando, y en el caso del Reino Unido, de forma mucho más vehemente.
Y por cierto, ahora que estamos haciendo un análisis más pormenorizado de lo que se espera de las reuniones de los bancos centrales la próxima semana, hemos hablado de la Fed, del Banco de Inglaterra, y te quería preguntar por el BCE. Antes decías que bueno, que Christine Lagarde quizá ha estado un poquito más hawkish en las últimas semanas, y por eso entiendo que al final es una de esas reuniones de política monetaria de la semana que viene que más incertidumbre probablemente genera, porque teníamos a Powell, que hace unos días sugirió que efectivamente la suavización del ritmo de subidas de tipos ya podía empezar en diciembre, con lo que entiendo que podríamos ver una subida de 50 puntos, pero en Europa creo que tampoco está muy claro, ¿no?, si vamos a ver 75 o 50, porque los miembros del Consejo de Gobierno han apuntado un poco hacia ambas direcciones. Bueno, es cierto que hay un 25% de probabilidad todavía de subir 75 puntos básicos. Yo creo que subirán 50, pero si me apuras, una cosa es lo que pensemos que va a hacer y otra cosa es lo que yo preferiría que hicieran. Creo que sería mucho más de choque subir 75 puntos básicos. No olvidemos que todavía estamos a niveles del 2%. Y es que nos hemos acostumbrado durante el easy money estos 10 años de que todo era gratis, que el dinero no tenía valor y que podíamos endeudarnos de una forma brutal sin que tuviéramos un coste financiero, ese precio del dinero. Estamos hablando todavía de una inflación del 10%. Veníamos del 10,6, la hemos rebajado, pero de una forma yo creo todavía muy liviana. E insisto, las inflaciones subyacentes de los distintos países siguen siendo muy elevadas. Todo esto contando que esa bajada de la inflación general ha venido sobre todo porque hemos tenido precios de la energía más baratos. Si esto que está hablando el señor Putin, azizando un poquito a Estados Unidos sobre una posible hipotética guerra nuclear, etc., pues podríamos tener de nuevo algún episodio de crisis energética que nos subiera también la tasa general por los precios energéticos. No lo sé. Yo creo que el BCE, como de costumbre, siempre va un pasito por detrás o un pasazo por detrás de la Fed y está llevando la misma política. El señor Jerome Powell empezó siendo contundente, subiendo el tono hawkish y después contemporizando un poco con esos buenos datos de nivel de empleo y cómo la inflación había caído 4 o posiblemente la semana que viene 5 meses consecutivos. En el caso del BCE estamos viendo prácticamente lo mismo, ¿no? Hace unos meses Christine Lagarde casi negaba la mayor y al señor de Guindos lo tenía callado, prácticamente tapado, para que no dijera la realidad que está diciendo ahora de esa previsible recesión para el cuarto trimestre y primer trimestre del año que viene. Yo creo que sería más apropiado esos 75 puntos básicos, pero me temo que Christine Lagarde va a ir pasito a pasito, 50 puntos, pero el mensaje debería ser todavía bastante contundente, como prácticamente todos. El señor Knot, no olvidemos, el presidente del Banco Central de Países Bajos, también bastante hawkish, incluso pedía posibles subidas de tipos de 3/4 de punto. Bueno, veremos qué ocurre, pero mucho me temo que serán 50 puntos para estar a las Navidades, entre comillas, más tranquilos, pero con precios más caros en la cesta de la compra, y seguramente tendremos nuevas subidas para principios del año que viene. Bueno, pues nos quedamos con eso. Pablo García, desde Divacons Alpha Value, como siempre, muchísimas gracias. Algunos hoy no tenemos festivo, pero en cualquier caso pasa muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Y nosotros seguimos también analizando la actualidad y contándoles cuáles son las noticias